En el presente video vamos a demostrar la propiedad número 7, la última propiedad acerca del conjugado de números complejos. Esta propiedad nos dice lo siguiente: si vamos a calcular el conjugado de un cociente, eso es igual al cociente de los conjugados. Obviamente W debe ser distinto de 0. Vamos a la demostración. Bueno, para la demostración vamos a proceder de manera similar a como lo veníamos haciendo. Vamos a calcular primero, en este caso vamos a calcular primero el lado izquierdo de esta igualdad y luego el lado derecho y vamos a ver que coinciden. Bueno, entonces recordemos que que Z es un número de la forma A más BI y W un número de la forma C más DI. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a calcular este cociente y aquí debemos recordar cómo dividimos números complejos, que para ello pues nos valemos del conjugado, y luego de hacer la división a esa división vamos a calcularle el conjugado. Entonces, para ahorrar algo de tiempo, aquí he traído ya la división hecha. Tenemos Z sobre W es igual a esto. Lo que hacemos aquí es multiplicar por el conjugado del denominador de W, que en este caso es esta, y luego operamos mediante producto y sumas de números complejos y llegamos a que este cociente es igual a este término que está acá. Aquí tenemos la parte real, que tenemos la parte imaginaria y la unidad imaginaria. Entonces voy a copiar solo el resultado para ahorrar algo de espacio en un recuadro en la parte superior derecha. Es decir, este cociente es igual a lo que tenemos aquí. Aquí ya hemos copiado el resultado del cálculo. Entonces, veamos quién sería el... Tenemos que... Vamos a calcular primero esto que está aquí. Z sobre W, y a esto le vamos a calcular el conjugado. Repito, este cociente ya lo hemos calculado acá, entonces lo voy a copiar. Eso es igual a AC más PD sobre C al cuadrado más D al cuadrado más BC menos AD, y esto multiplicado por I sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Y recordemos que a esto le tenemos que calcular le vamos a calcular el conjugado. Por definición, nosotros podemos calcular, aquí tenemos un número complejo, aquí está la parte real, la parte imaginaria y la unidad imaginaria. Por definición, yo puedo calcular el conjugado de este número complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar este signo de aquí que separa la parte real de la parte imaginaria, es decir, que por definición eso va a ser igual a AC más BD sobre C al cuadrado más D al cuadrado menos BC menos AD, y todo esto sobre C al cuadrado más D al cuadrado multiplicado por I. Este es el conjugado de este número que está acá adentro. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular la expresión del lado derecho. Entonces, tenemos que, vamos a calcular conjugado de W sobre conjugado de Z sobre conjugado de W. Por definición, el conjugado de Z tenemos que es A menos BI sobre el conjugado de W, que es C menos D por I. Y vamos a hacer esta división. Para hacer la división, aquí voy a multiplicar por el conjugado
voy a multiplicar por el conjugado de lo que está acá en el del denominador. Es decir, el conjugado de esto pues nos va a volver a dar W. Es decir, voy a multiplicar y a dividir por C más DI. Repito, de esta forma calculamos una división entre números complejos, y acá también voy a dividir como multipliqué, dividido por C más DI. Estoy multiplicando y dividiendo por el conjugado de este denominador. Esa es la forma de dividir números complejos. Y ahora sí, multiplicamos aquí esta expresión. Entonces en el numerador nos quedaría lo siguiente. Esto sería igual a A menos BI por C más DI. Y esto sobre, aquí hagamos la línea un poco mejor, sobre, o podemos observar que acá nos queda una diferencia de cuadrados. Es decir, que esto va a ser C al cuadrado menos DI al cuadrado. Esto va a ser igual, bueno, haciendo el producto en el numerador, esto va a ser igual. Voy a hacer aquí pues todos los pasos. Esto va a ser igual a AC, ahora A más DI, y ahora aquí nos queda menos BCI, y acá nos va a quedar menos, bueno, nos va a quedar menos B, bueno, escribámoslo todo, nos va a quedar menos BDI. Estoy aplicando ley distributiva, menos BDI, y aquí tenemos una I, acá tenemos una I, y al cuadrado. Todo esto sobre todo esto lo vamos a dividir sobre C al cuadrado, y aquí nos va a quedar D al cuadrado y nos va a salir un I al cuadrado. I al cuadrado, recordemos que I al cuadrado es igual a menos 1, es decir, que aquí esto se va a convertir en este menos 1, va a convertir esto acá en más D al cuadrado, y esto aquí va a ser igual. Vamos a continuar de este lado. Esto aquí va a ser igual. Aquí ya voy a organizar. Entonces, observemos lo siguiente. Este I al cuadrado sabemos que es menos 1, es decir, que aquí nos va a quedar menos 1. Por este menos nos va a quedar más. Entonces voy a asociar esto de aquí. Bueno, perdón, voy a hacerlo con otro color, como para que no lo confundamos con... Voy a asociar esto de aquí, voy a asociarlo con esto de acá, porque recordemos que esto aquí es menos 1. Entonces, menos 1 por este menos nos quedaría más esto. Entonces voy a asociar esto acá, me quedaría AC más BD. Y ahora voy a operar este término de aquí con este de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a factorizar un menos. Voy a factorizar un menos de esos dos términos, ya vamos a ver por qué. Al operar estos términos, esto sería igual a menos, perdón, aquí terminemos. Esto sería igual a menos BC menos AD por I. Observemos que si yo distribuyo aquí, menos por BC me quedaría menos BC por I, que es el término que tenemos aquí, menos BC por I. Ahora, si yo menos por menos AD, me quedaría más AD, y por esta I, ADI, que es el que está acá. Es decir, que estas dos expresiones son equivalentes. Y recordemos el denominador.
el denominador nos sigue quedando lo siguiente: c al cuadrado en el denominador nos queda así, nos queda c al cuadrado más d al cuadrado. Y aquí ya por propiedades de las fracciones podemos separar esta diferencia. Esto va a ser igual a AC más BD sobre C al cuadrado más D al cuadrado menos, este menos que está aquí, menos, bueno, permítanme, escribámoslo mejor, BD, ¿cierto? Y aquí sobre C al cuadrado más D al cuadrado menos, otra vez, aquí nos quedaría menos esta expresión BC, vamos a colocar entre paréntesis si quieren, BC menos AD, y esto multiplicado por I, es lo que está este segundo término, y esto sobre C al cuadrado más D al cuadrado. Esto es gracias a propiedades de diferencia de fracciones. Estas dos cosas son iguales, estas dos expresiones, y si observamos bien hemos llegado a lo mismo que ya teníamos. Fíjense en este término de aquí, en toda esta expresión. Bueno, enmarquémosla en algún recuadro. Esta expresión que está aquí, si se fijan bien, es la misma que está acá, y eso era lo que queríamos probar, ¿no? Que esas dos expresiones son iguales, coinciden. Observemos que estas dos expresiones son las mismas, y bueno, con eso pues hemos probado esta propiedad. Estas dos expresiones coinciden, por lo tanto tenemos que el lado izquierdo coincide con el lado derecho, es decir, el conjugado de un cociente es igual al cociente de los conjugados.